Con todo cariño voy a tratar de responder las preguntas que les agradezco que me han hecho. La primera dice, ¿cómo perdonar cuando te han hecho mal? El primer paso es querer perdonar, el tomar la decisión de no seguir cargando dentro de ti a esa persona que ya te hizo mal y que te seguirá haciendo mal si tú le guardas rencor, porque es como cargarla, ¿no? Entonces, el primer paso es decidir perdonarla, decidir sacarla de mi vida, ¿sí? Y el segundo paso para cómo perdonar a una persona que nos ha hecho tanto mal es rezar por ella. ¿Sí? Jesús también ya nos lo ha dicho, aunque no lo hagas de corazón, aunque dentro de ti pienses, pero es que yo lo que quiero es que pague, que le vaya mal. Sí, pero aunque no lo hagas de corazón al principio, verás como poco a poco Dios es el que te va a ir dando la gracia. Y el que tú sanes una herida no depende de ti. En 50 y 50, o sea, en su totalidad no depende de ti. 50% depende de ti y el otro 50% lo hace Dios, ¿sí? Porque es muy difícil y la gracia de Dios es la que nos permite aprender, ¿sí? A perdonar a quien te ha hecho mucho mal o se lo ha hecho a gente que tú amas, que es lo mismo, ¿no? Como si te lo hubieran hecho a ti. Muchas veces preferimos que no lo hagan a nosotros y no a la gente que amamos. Y ese es el proceso. Yo creo que si nosotros decidimos perdonar, decidimos liberarnos de esa persona que ya nos hizo mal y que sigo cargando dentro de mi vida por no perdonarla, porque le guardo rencores, la sigo teniendo, me sigue haciendo mal, ¿sí? Porque me enferma. Fíjense que hasta incluso científicamente está comprobado que las personas que guardan rencores, que guardan odios, tienen mucha posibilidad de enfermarse de cáncer. Entonces, ¿por qué yo voy a seguir atado con el odio a una persona que si me hizo mal y me lo sigue haciendo? Así que primero, decido perdonar. Segundo, rezo por esa persona, por su conversión, para que cambie. Y tercero, pido la gracia de Dios. Y Dios me concederá ese don de sanar mi corazón. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿por qué Jesús permitió que traspasaran su sagrado corazón en la cruz? Recordemos que Jesucristo vino a cumplir una misión y esa misión no fue improvisada. Todo, absolutamente todo ya estaba profetizado. De hecho, si nosotros leemos el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, dice, entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo, llorarán por él como por la muerte del hijo único, del hijo mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como he dicho, la misión de Jesucristo en lo absoluto fue improvisada. Esto ya venía anunciado desde los profetas y Jesús vino a cumplir. Él lo dijo muchas veces, yo he venido no por mi propia voluntad, sino por la voluntad de mi Padre. He venido a cumplir la voluntad del que me ha enviado. Así lo dijo muchas veces, ¿sí? Entonces, Él ya venía como marcado el camino. Por eso Isaías ya lo anunciaba como este siervo doliente en el capítulo 53 del profeta Isaías. También, o sea, en el momento de la cruz, para comprobar que estaba muerto, es que le hacen esa lanzada directa a su corazón, o sea, lo atraviesan con una lanza, porque también dice el Salmo 34, versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. Otra parte de la escritura dice, no le quebraron ni uno solo de sus huesos, ¿sí? Y para comprobar que estaba muerto es por eso que lo atraviesan. Pero como hemos dicho, de ese costado abierto brotan como de un manantial los 7 sacramentos. Todo eso ya estaba anunciado. Por eso Jesucristo permitió que atravesaran su sagrado corazón. Siguiente pregunta. ¿Por qué los rezos son repetitivos? Por ejemplo, se repite muchas veces el Padre Nuestro, el Dios te salve María u otras oraciones. Esto de repetir las oraciones o de repetir frases bíblicas, ¿sí? Es desde muy antiguo, o sea, Jesucristo practicó mucho esto de repetir, ¿sí? Repetir. Ya Jesucristo, por ejemplo, se habla de que Él
continuamente a las 3 de la tarde iba a ser la hora de la tarde, iba a ser la hora de la sexta, junto con sus apóstoles, y eran repeticiones de salmos, ¿sí? Y Jesucristo, como digo, practicó mucho esto. De hecho, cuando Jesucristo está en la cruz, Él repite el Salmo 22, ¿sí? En ese versículo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22, versículo 1, lo que Jesús está repitiendo desde la cruz. Y los judíos, o sea, ya desde el Antiguo Testamento, Dios ha pedido incluso esto, que se tenga este tipo de repeticiones. Jesucristo, aprendió de los judíos. Recordemos que Jesucristo es judío, y en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo del 4 al 9, ahí es el mismo Dios, Dios Padre, el que está diciendo que se repita, ¿sí? Miren, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta frase, ¿sí? Ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Esta frase, los israelitas, dice que tenían que grabársela en la mente. Dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te digo. ¿Cómo podía grabarse en la mente? A través de la repetición. Después dice, versículo 7, y enséñalos continuamente a tus hijos. Enséñales continuamente, o sea, habla de repíteselos nuevamente a los hijos, ¿sí? Ya se los enseñaste, bueno, ahora otra vez y otra vez, o sea, repítelo. Dice, háblales de ellas tanto en casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, en tu mano y en tu frente como señales. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. O sea, tienes que tener muy presente esta frase, ama a tu Dios. Entonces, por eso se da la repetición. Y Jesucristo, obviamente que también Él nos invita a la repetición cuando dicen, cuando ores. O sea, y si nos ha dicho también en la Sagrada Escritura que hay que orar constantemente, hay que orar siempre, hay que orar sin parar. Velen orando. Y Él nos dice, cuando ores, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, que esta oración debemos repetirla constantemente. Y nos ayuda, de verdad que nos ayuda el hacer este tipo de rezo, se le llama, porque la oración se divide en varias partes. No nos vamos a meter ahora en ese punto, pero está la oración que se le llama rezo, o sea, como si la oración fuera todo esto es la oración, y la oración se divide en partes, se subdivide en partes, que es el rezo, que son repeticiones, que cuando tú vas repitiendo y vas meditando esto se cumple lo que decía en el Deuteronomio, se graba en tu corazón, grábalas en tu corazón a través de las repeticiones, ¿sí? Y también existe la oración mental, donde ya no le dices nada a Dios, solamente te conectas a Dios con la mente. Ya no hablas, ya no repites nada, sino que te conectas a Dios. Pero este tipo de oración es muy profundo. O sea, primero tienes que empezar a lo mejor con una serie de repeticiones para llegar a ese culmen de la oración. Está la oración llamada reflexión, ¿sí? Que es cuando reflexionamos la palabra, ¿sí? Está la oración contemplativa, ¿sí? Que esta ya es la que logran los santos, y que también nosotros podemos llegar a tener esta oración contemplativa, donde ya logras una unión profunda con Dios. Entonces, pero esta es una parte de la oración. Tampoco, o sea, Dios nos invita a que vayamos progresando en nuestra oración, que está bueno el rezo, pero que también aprendamos a llegar a la oración contemplativa, por ejemplo, ¿sí? A la reflexión, ¿sí? En fin. Otra pregunta dice, cuando Jesús responde, yo soy, refiere el nombre de Dios, y por eso caen al piso los que le iban a apresar.
por miedo a Dios? Es la pregunta. Sí, o sea, cuando llegan todos los soldados y dicen, ¿a quién buscan? Jesús pregunta y él responde, no, ellos responden, a Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, yo soy. Sí, hace referencia a que Él es el Padre Celestial, o sea que el Padre y Jesucristo son una misma persona. Y por eso cuando Él dice yo soy, es ese tetragrama sagrado, yo soy el que soy. Y ante este nombre tan sagrado, dice que caen de espaldas, como para hacer notar que el poder de Dios es tan grande que apenas con el mencionar su nombre ya cayeron de espaldas, ¿sí? Y efectivamente, o sea, ese yo soy hace mención a Dios Padre, ¿sí? Jesús lo ha dicho claramente. El Padre y yo somos una misma persona. Y dice, ellos, los judíos, no podían pronunciar el nombre de Dios. O sea, sí, ellos no lo podían pronunciar porque era como profanarlo, ¿no? Profanar el nombre de Dios si yo lo pronuncio. Y por eso cuando escuchan yo soy, los soldados caen de espaldas por el poder que tiene ese nombre. Uh-huh. Dice después, entiendo muy bien que uno deba ir vestida apropiadamente al templo, actuar con recogimiento, no usar celular ni hacer vida social. Pero, ¿por qué es malo cruzar la pierna? Bueno, miren, en la iglesia hay posturas. Por ejemplo, tú en la plaza no te vas a colocar así. No, no, o sea, en la plaza tú jamás te vas a colocar así, ¿no? Esta posición, ¿en dónde la hacemos? En la iglesia, ¿sí? Entonces, tú en la plaza no te vas a colocar de rodillas. ¿Dónde nos colocamos de rodillas? En la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, el hecho de que nosotros, y yo les invitaría a que hagan esa experiencia, el hecho de que tú en algún momento entras al templo y te colocas de esta forma, tú te vas a dar cuenta que todo tu cuerpo, que todo tu ser, tu espíritu, se dispone exactamente a una oración. Porque todo tu cuerpo se dispone. Si tú, por ejemplo, te colocas así, estando en el templo, llegas al templo y te vas a lo mejor al lado donde está el Santísimo y te colocas así, tú te vas a dar cuenta que inmediatamente, o sea, todo tu cuerpo, todo tu ser se dispone a entrar en diálogo con Dios, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, cruzas la pierna, ahí no hay ninguna disposición. O sea, no sé si será psicológico, pero algo sucede. Yo les invitaría a eso, ¿no? A que hagan la experiencia, porque a lo mejor esto se puede quedar en palabras mías. Pero si ustedes hacen la experiencia, entran a un templo, te colocas así, te colocas así, te colocas de rodillas, ¿sí? Tú te vas a dar cuenta cómo inmediatamente cómo cambia tu actitud. Incluso si tú en la iglesia estás así, nadie se va a atrever, bueno, a menos que sea un total desubicado, pero por lo regular nadie se atreve a interrumpirte, a hablarte, porque incluso para los demás es evidente que tú estás en un diálogo con Dios, ¿sí? Pero si te encuentran sentada y con la pierna cruzada, cualquiera te puede sacar charla, ¿sí? Cualquiera te puede distraer y ahí es donde se empieza todo el desorden. Entonces, es por eso, incluso es en el protocolo, podríamos decir, también, o sea, es una falta de respeto el cruzar la pierna para la persona importante que está ahí. O sea, eso en el protocolo. En la iglesia también se toma como una falta de respeto el cruzar la pierna porque estás ante la presencia real y verdadera de Dios. Estás ante el Rey de Reyes. Entonces nuestra actitud, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debemos? Nuestro cuerpo habla mucho de nuestra actitud de oración o de nuestra actitud de disipación, ¿sí? Por ese mismo motivo. Bueno, hermanos, la última pregunta. Todavía nos falta una pregunta que dice, ¿por qué los sacerdotes no dan el vino en misa junto con el pan como instituyó Jesús? Porque la teología nos dice que en el cuerpo está la sangre y precisamente porque el vino
sería como más complicado el cuidar que, perdón, no el vino, sino la sangre de Cristo, sería más complicado el cuidar que no se derramara, ¿sí? Si por ejemplo la gente pone la mano, ¿sí? Y ahí se pierden un montón de partículas, y aún en esa más pequeña partícula está el mismo sagrado cuerpo de Jesús, ¿sí? Santo Tomás de Aquino dice, se divide, pero no o sea, en cada partícula está Jesús, ¿sí? Y imagínate cómo poder darlo en el cáliz, sobre todo cuando hay mucha gente. Hoy, obviamente que cuando son pocos los que están celebrando la misa, hay padres que sí, o sea, toman la hostia, mojan en la sangre de Cristo, ¿sí? Y la ofrecen. Pero para esto también tiene que darlo en la boca, no lo puede dar en la mano. Se llama, cuando se da bajo las dos especies, no se puede colocar la hostia humedecida en la sangre de Cristo en la mano. Tiene que ser directo en la boca. Esa es una forma. Y con todo esto de la pandemia y demás, pues se hace como más imposible, ¿no? Porque podría haber muchas pérdidas, muchas gotitas que podrían caer, al igual que caen tantas miguitas de la hostia. Y que aún ahí, repito, está el cuerpo, verdaderamente el cuerpo de Cristo. Tanto que ustedes se han fijado que si en algún momento ha llegado a faltar las hostias consagradas, el sacerdote fracciona, y así te toque un pedacito chiquitito, ahí está Jesús completo, ¿sí? Y aún en la miga más pequeña, ahí está Jesús completo, en su cuerpo y en su sangre. O sea, en el cuerpo está la sangre, ¿sí? Cuando el sacerdote nos da la hostia, nos da cuerpo de Cristo, pero en el cuerpo va la sangre, ¿sí? Pero, como les digo, o sea, en las dos especies se da cuando son pocos los que están celebrando, y se puede custodiar bien que no se caiga ninguna partícula de la hostia o ninguna gotita de la sangre de Cristo. O también cuando está en el cáliz y te dan a beber un poco, ¿sí? Y después, pero sería como muy difícil que todos pudieran beber de la copa, ¿sí? Por la cantidad de personas. Entonces, y como los teólogos dicen que en el cuerpo va también la sangre, por eso se hace así. Muchas bendiciones, y espero haber respondido ampliamente a sus preguntas. Muchas bendiciones.